Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos como invitado hoy al doctor Rafael Peralta Romero, un destacado escritor, lingüista, periodista, catedrático universitario, una figura que es el actual director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Además, un hombre de una trayectoria exitosa como escritor. De inmediato vamos a dialogar con este distinguido invitado, que por cierto es el único director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña que yo he visto que dispone de poco tiempo, lo que indica que le dedica muchas horas a su labor, porque teníamos meses detrás de él y no había forma. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo surge en ti, Rafael, la vocación por la literatura, el periodismo, en fin, la comunicación, lo que te llevó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar una carrera que un distinguidísimo periodista dominicano, el doctor Rafael Molina Morillo, decía que nadie trabajando honradamente se hacía rico ejerciendo esta dura y a veces riesgosa profesión. Bueno, primero saludarte y saludar a los distinguidos amigos que nos escuchan. Y te voy a decir que ya que tú me has presentado como un escritor exitoso, voy a mencionar mi principal éxito como escritor. Y es que una señora que tú conociste muy bien, que se llama Ibelice Prats Ramírez, comparaba mis cuentos con los tuyos. Decía siempre que esos cuentos se le parecían a los de Mario. Entonces yo decía, esto es un elogio, obviamente, porque a Ibelice le gustaban los cuentos de Mario y los míos se le parecen a los de Mario, pues entonces ese es mi éxito primero. Bueno, hay un escrito tuyo que a mí me dejó muy impactado, que fue de literatura infantil, Así, a la orilla de la mar. de la mar. Hasta el título me gustó, porque si hubiera sido cualquiera otro que no tuviera el oído poético tuyo, hubiera dicho a la orilla del mar. Del mar. Y de Todavía la verdad gente... suena mucho más poético y mejor. Oh, claro, y más cónsono con la cultura michera. El miche se llama la mar. Bueno, y respondiendo entonces tu pregunta de cómo un muchacho, ahora yo la traduzco así, cómo un muchacho nacido en un pueblo lejano, atrasado, de tradición rural y marina, pero en el caso de mi familia es rural, agrícola, nieto, hijo de agricultores. ¿Cómo entonces se le ocurre que quiere ser periodista y además escritor? Yo no conocía porque en Nietzsche no había mucho que leer, incluso arrastramos insuficiencia lectora. Y así que así como tú hablas de cuchara atrasada, también ha de hablarse de lectura atrasada. Y yo era quizás un muchacho con lectura atrasada cuando estaba en el octavo grado. Oí mencionar la palabra literatura, porque en el octavo grado, un día, el viernes de cada semana, daban una clase que se le llamaba literatura, que consistía
en decir biografías de escritores dominicanos. Salomé Ureña, José Joaquín Pérez, Emiliano Tejera, Galván, Gastón de Litne y su hermano Rafael. Entonces los muchachos nos aprendíamos eso. Y yo oí esa palabra. Bueno, pero como mi padre era agricultor y yo no era un equipo de muchachos que él tenía, que éramos peones agrícolas junto con él en sus predios. Y un agrónomo de Moca que estaba trabajando en Miche, siempre visitaba a mi padre en la noche porque él no tenía amigos allá ni tenía su familia. Y parece que cuando mi padre dijo que yo era el que tenía menos aptitudes para el campo, ese agrónomo llamado Rafael Espinal le dijo que yo iba a ser el literato de la familia. Entonces yo dije, yo no sé lo que es esto, pero me gusta, porque parece que eso es bueno. Sin embargo, si yo descubrí, a poco de ahí, ya en el primero de bachillerato, descubrí literatura, la poesía y Neruda, hasta Fray Luis de León me leí para entonces. Y de verdad quise ser escritor. En un momento, unos muchachos que estaban en Miches, que eran seminaristas, estaban en vacaciones promoviendo, se llamaba una jornada vocacional, promoviendo entre los jóvenes la carrera de sacerdote. Bueno, y hablando con uno de ellos solo, yo le dije que me llamaba la atención la carrera de sacerdote, pero que también yo quería ser escritor. Y yo no había escrito nada, y él me dijo que, bueno, que entre los sacerdotes habían salido grandes escritores. Y justamente mencionó a Fray Luis de León, a Lope de Vega, a San Juan de la Cruz, creo. Y yo dije, puede ser así. Entonces me animo. Y salí de Miches, crucé buena parte del territorio. Para nosotros en Miches cualquier cosa era lejos. Y yo me fui tan lejos como hasta Licey al Medio, que hay un seminario diocesano. Y comencé ahí a formarme. Eso se llama seminario menor. El seminario menor forma jóvenes y los prepara para los estudios superiores de filosofía y teología. Y entonces ahí sí yo vi una biblioteca por primera vez y me puse a leer también, además de la formación religiosa y los estudios formales en aula. Yo descubrí obra literaria y los mismos sacerdotes y profesores me dijeron que tenía aptitudes para la escritura, para la literatura, en las prácticas que hacía. Y entonces comencé con eso. Bueno, ya cuando yo llegué ahí, yo había escrito un cuento, realmente, cuando entré al seminario. No, perdón. Eso fue más años después, cuando mandé un cuento en el año 69, siendo estudiante de bachillerato, a los concursos que organizaba el movimiento La Máscara. Yo no sabía quién eran esos que participaban ahí. Supe después que eran René del Risco, Alfonseca, Marcallé. Todos eran los que ganaban y hasta Ida Cartagena. Entonces, Efraín Castillo. Y yo gané una mención con ese cuento, ese primer cuento titulado La culebra de Guaco, escrito a partir de un hecho que aparentemente sucedió en Miches. Digo aparente porque circuló el rumor de que en una localidad de Miches llamada Guaco había aparecido una inmensa culebra que tenía, para decirte la dimensión, su cabeza era como la de una vaca. Entonces, pero parece que nadie la vio. Lo cierto es que la culebra desapareció y yo dije, pero acababa de leer los apuntes del arte de escribir cuentos de Juan Bosch. Y yo dije, pero yo puedo escribir este cuento. Y escribí ese cuento.
Me animó mucho cuando leí el cuento en esos días, La Nochebuena de Encarnación Mendoza. ¿Por qué? Porque había leído un comentario de Balaguer en un libro que elogiaba de Bosch a ese cuento. Y yo dije, pero cuando leí La Nochebuena de Encarnación Mendoza, yo dije, pues entonces yo puedo escribir un cuento así también. Le comparó y escribí mi cuentecito y lo mandé. Bueno, ya entonces estoy en el camino de ser escritor, siendo estudiante de bachillerato. Y me dio deseo de estudiar una carrera así como letras, pero tenía el defecto de ser un muchacho que pensaba a veces como adulto. Y yo no estudié la licenciatura en letras porque calculé lo de el ingreso, lo de cómo vivir, porque yo sí sabía que, y me gustaba ser periodista, pero, y sabía que los periodistas viven de sueldo. No pensaba en ganar dinero, sino en tener cómo sustentarme. Pero yo dije, bueno, y si estudio la licenciatura en letras, en filosofía, ¿cómo me voy a sustentar? Y entonces opté por periodismo. Opté por periodismo. Y por suerte seguí combinando la práctica de trabajo de ficción. Y claro, el que decide ser escritor y otra carrera tiene que tener exactamente dos carreras. Nosotros los periodistas tenemos un poco de ganancia para ser escritor si nos vamos a dedicar al ensayo o a la narración. A la poesía no, el periodismo y la poesía no tienen nada que ver, pero la narrativa sí tiene que ver, porque cuando tú escribías las estampas dominicanas, allá en la revista Hora, que yo lo leí en Miches, eso te aproxima bastante a la escritura de un cuento. Eso es un recurso literario. Y tú seguiste escribiendo periodismo con imaginación a partir de tus observaciones de la sociedad, particularmente de la sociedad capitaleña, porque tú eres un cronista de la capital. Y, por supuesto, de la vida de la capital, incluso con aportes a la lexicología de la capital. Dicen que tú fuiste que proyectaste la palabra cundando. Sí, porque esa palabra no se conoce fuera de la capital, creo yo. Y se conoce, yo la conocí, muchos la conocieron a través de tus escritos. Es decir, que el periodista sí puede aprovechar su manejo de la palabra, su técnica, para escribir cuentos y novelas, pero no tanto poesía. Ahora, imagínate, en la persona que estudia una carrera diferente como medicina, odontología, contabilidad, como fue el poeta Ramón Francisco, que estudió contabilidad, otros han estudiado otra cosa, y quieren ser escritor. Son exactamente dos carreras que tienen que tener, porque a escritor se estudia, la carrera de escritor se estudia, con la diferencia de que no la estudiamos en una universidad que te da un título, sino que uno la tiene que aprender por su cuenta, leyendo, sacando su tiempo para leer, sin que nadie te supervise, nadie te diga algo así, y comprando libros. Por eso siempre en la casa de los escritores tiene que haber muchos libros. Bueno, yo entonces he sabido llevar mi profesión de periodista con la de escritor de obra de ficción. Y digo el título así, escritor de obra de ficción, porque soy de los que llaman escritor al periodista. Los periodistas no se la echan de escritor. Los periodistas no andan en eso, porque el periodista ha asumido una actitud como de esa humildad frente a esto. Dice, no, yo soy periodista. Sin embargo, claro, hay un nivel de periodista que es escritor, porque ¿quién puede decir que Rafael Herrera no era escritor?
que Ornes no era escritor, que Molina Morillo no era escritor. Y Molina Morillo fue el que publicó el libro entre ellos. Bueno, Sí. que Ornes publicó un libro también. Pero es que sí, que es escritor. Producir un texto como esos editoriales y como los editoriales que producía Núñez Grasals, hay que ser escritor. Lo que pasa es que más evidente el escritor de ficción que saca libro y lo anuncia. Y bueno, a ese se le llama escritor. De ese modo es que he podido, siendo de un pueblo donde no había biblioteca, donde no había liceo secundario, procedente de una familia sin antecedentes de estudios, en la familia mía, vamos a decir, a partir de mi abuelo, entre los hijos de mi padre y de los hermanos de mi padre, yo creo que debo ser, bueno, el segundo en haber sido bachiller y el segundo en haber tenido título universitario. Un primo mío se graduó de médico. Y claro, después entre mis hermanos, dos usaron estudios superiores y se graduaron, uno abogado, que tú lo conoces con el nombre de Antoliano, y otro se llama Máximo, que es médico veterinario. Bueno, ya la cosa ha cambiado. Ya entre los descendientes de mi abuelo hay muchos profesionales universitarios e incluso escritores. Tengo un sobrino que estudió medicina veterinaria, que escribe cuentos y novelas. Ha publicado una novela. Y tengo otros sobrinos, y entre mis hijos también algunos hacen intentos. Es decir que no sé si funciona la genética, pero además tienen una ventaja, tienen libros a su disposición. Yo soy de los que miraban los libros con pena en las librerías. Cuando lo miraba, lo manoseaba. Y claro, no dejaba de comprar algunos en el economato universitario, mientras otros jóvenes destinaban sus magros ingresos a, a la cerveza o a la diversión. Pues yo sacrificaba unos pocos para libros. Y recuerdo haber comprado de Azorín el libro El Escritor de la colección Austral por 50 centavos en el economato. Y eso para mí fue, porque 50 centavos, bueno, estaba barato, porque probablemente en otras librerías en ese momento un libro como ese podría costar dos pesos. Porque tú sí compraste muchos libros a 2 pesos y a 1,5 pesos. Bueno, eso es un poco la historia de cómo esto comienzo y cómo llegar. Desde luego, yo entonces en los años 80 ya yo me decidí a publicar libros. Y apareció mi primer libro de cuentos, que es Punto por Punto. Y también un libro de poemas en ese periodo. Bueno, Mario, hasta llegar entonces ahora, que estoy por la veintena, creo que tengo 19 o 20 libros, y que en el próximo mes daré a conocer un libro que está en proceso de impresión, que se titula 100 cuentos enanos. Son cuentos brevísimos, los escritores le llaman microrelatos, mini cuentos. Tú no has escrito eso, ¿verdad? Yo creo que no. No. Sí. Marcio Veloz sí hizo mucho de eso, y después hay una generación de jóvenes ahora. Ese género se ha desarrollado mucho en los últimos, qué sé yo, 20 años para acá, y se han publicado muchos libros de eso. Y este será mi primer libro en ese género, y quizás el único, porque Acuérdate de aquello, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Exacto. ¿Verdad? Considerado el cuento más corto. Exacto. Bueno, parafraseando ese, por ejemplo, yo tengo uno que dice, le regalé, no me lo sé exactamente, le regalé un separador de páginas y quedó muy agradecido. Y me dijo que había comenzado a leer El dinosaurio de Monterroso.
Y, Muy bueno, muy bueno. y que un separador para leer al dinosaurio, imagínate. Sí, Que es la parte, tú que has tratado al allantoso, sí. porque tu literatura también tiene, ya lo dijimos, tiene mucho de esa sociología, tú dices, urbana, entonces tú has descrito al allantoso. Entonces, esto es un retratico del allantoso. Sí, sí, yo estoy leyendo el dinosaurio. ¿Qué estás leyendo ahora? Oh, el dinosaurio. Ya voy por la mitad. Y oye, hay algo que no quiero que se quede sobre el tapete acerca de ti y de tu obra. Sí, Pocas personas yo he conocido con una tan arraigada, fraternal, admirativa de su pueblo natal. Níquez ha sido para ti algo que solamente se podría medianamente interpretar poéticamente acerca de lo que alguien denominó a esa nostalgia del el ombligo telúrico. así es. O sea, que a ti yo me he dado cuenta que tú puedes estar en la capital, asistir al Teatro Nacional, a Bellas Artes, pasearte por el malecón, aunque eso tiene algo similar en tu pueblo en cuanto a la faceta marina, pero indudablemente que al yo ver en ti ese apego a tu Níquez querida, la pregunta surge de inmediato. Personajes y situaciones de tus obras de ficción tienen algo de apego al realismo de personajes y situaciones del terruño. Claro, claro. Los primeros libros y varios, ya te dije, el libro punto por punto, está todo ambientado en Miches. Yo incluso creé un nombre para los cuentos e historias ambientadas en Miches. Entonces, Miches, en mis cuentos, se llama Los Uberos, que en el pasado remoto Miches se llamó así, porque hay mucho árbol ubero, que es lo que también se llama uva de playa. Entonces, Los Uberos. Y el libro que se llama Punto por Punto, contiene un cuento que se llama así, donde un hombre cuenta una historia y dice, bueno, me pasó esto y me dijeron, mire, vamos, las cosas son de esta y de esta manera. Ah, caramba, y cojo para allá y le pasa un problema. Nadie sabe lo que, y viene y cojo para la capital. Y cuando llego allá, le digo al hijo mío que vive allá, mire, mi hijo, allá está pasando esto. Ah, carajo, cogemos para tal sitio y efectivamente le digo al hombre, mire, tenía una longaniza de este tamaño de mí, o sea, le habían dicho. Y me dijo, para eso usted tiene que ir a tal y tal parte. Y si le salen con H con R, coja para. Entonces, ese hombre, dicen, es un personaje de Nietzsche, que tuvo una historia parecida. Pero no las alusiones a los personajes reales no son tan directas. Se toman anécdotas y hechos que pasaron y ambientes de ellos para contar historias allá. Luego está el libro Cuentos de Visiones y Delirio, que son mitos, creencias de todas las cosas que hay allá, que si al muchachito lo pasan por una ventana, sale ladrón, que si en el río cae un pelo de caballo se convierte en pez anguila. Y toda esta cosa, hay una serie de mitos y creencias que fueron recogidos en forma de cuento. Tenemos entonces una novela titulada Los tres entierros de Dino Vidal, que es todo ocurrido allá de un hombre que la guardia de Trujillo Fue lo la mata. primera obra tuya que leí. Bueno. Y también me gustó mucho Memorias de Narboles Cuentes, Fuentes. que me Ya, enteré por ti
que me dijiste que su fundamento, su raigambre, su nacimiento, se debió a conversaciones que tú tenías con ese gran poeta dominicano, te hacía cuentos, y Sí. ahí, de ahí surgió en Arboles Cuentes, Oh, Villegas. de Víctor Villegas. Villegas. Villegas era que decía que él tuvo dos nacimientos y que él nació en el mar mientras su madre se daba un baño en la playa del Muerto en San Pedro de Macorís. Entonces, yo dije, pero Villegas está diciendo tantas cosas que hay que escribirlo. Luego, yo tenía miedo con eso, con la familia. Entonces, hasta que un día yo le di, él dijo en presencia mía, lo que yo no he podido es conseguir el poema que yo escribí en el vientre de mi madre. Y yo le dije, ya está, ya fue localizado. ¿Cómo? Sí, fue un poema que usted le dedicó a Gilbert, a Gregorio Urbano Gilbert. Pues ya yo había escrito esa parte de la novela. Y porque como Gilbert allá en San Pedro de Macorís se presentó al muelle cuando llegó un barco de los gringos invasores del 16, bueno, Gilbert le cayó a tiro. Entonces, Villegas nació en el 24, cuando terminaba la ocupación de los gringos. Y Gilbert hizo su hazaña en el 16, él no había nacido. Y dije, sí, pero usted le dedicó un poema a Gilbert. Entonces Villegas queda asombrado. Y Villegas tenía un yerno, se llama Luis José Prieto, que se trataba con Villegas no como el yerno y el suegro. Ellos se trataban como dos hermanos, como familia, como amigos. Incluso Prieto le decía tú a Villegas. Entonces Prieto estaba ahí y le dice, ya tú encontraste el tuyo. Es decir, porque Villegas vivía diciendo esta cosa y como nadie respondía, y Prieto le dijo, ya tú encontraste el tuyo. Entonces cuando se presentó ese libro, yo asustado, que Villegas o la familia fuera a molestarse. Pero él estaba muy contento y dijo que esa era su biografía. Pero realmente la mayoría de los hechos fueron dichos por él. Eso de que nació en la mar, claro, él dice que nació en la mar ahí, y yo le agregué que lo llevaron al hospital del doctor George, y que el doctor George lo cargó, le dio la nalgadita, y qué sé yo. Porque algo para que hay que ser realista. Bueno, en el mar, cuando en la arena, él nada más dice que nació en el mar y que se ahogó. Entonces yo dije, no vamos a poner que se ahogó, porque entonces se murió, entonces el tipo tiene que seguir viviendo. Y yo dije que lo acostaron, yo puse, esto no lo dijo él, que lo acostaron en la arena, sobre una penca de coco, y un hombre, alguien sacó una moneda, la lavó con ron, y alguien prestó su franela para ponerle la faja. Tú recordarás que a los niños del pasado, incluido tú y yo, nos ponían una faja en la barriga. Y al principio, donde está el ombligo lo presionaban con una moneda. Claro, ¿no? Era de HL, para que, ¿verdad? Pues eso era menos. Pero, ¿cómo la purificaron? Con romo, porque no podía haber alcohol isopropílico, sino etílico. Entonces le pusieron eso y toda esta cosa. Pero Villegas dice que él encontró una ballena en la playa, una ballena muerta, y estaba abierta. Y él entró a la ballena. Entonces, como él entró a la ballena y la barriga de la ballena cayó, se cerró. ¿Cómo se llama el personaje que estuvo en el vientre? Jonás. Jonás, exacto. Estuvo en el vientre. Entonces sí, ahí él y Pedro Mir y Domínguez Charro era mayor que él, parece que era como un tutor de él, y Domínguez Charro lo salvó, dice él. Entonces yo le atribuyo que Pedro Mir estaba relajando, porque Pedro Mir tenía una gran vocación para la ironía. Sí. Yo me imagino que sería un muchacho cuerdero,
porque Pedro Mir escribía con esa extremada gracia para la ironía. sí. Y entonces ahí yo pongo que Pedro Mir le está diciendo, como a Villegas le decían chino, cuando era muchacho, le decían, y entonces, parafraseando aquellos versos de la Biblia, que ahí soy Yahvé y envío a Chino, mi enviado, para que vaya la ballena a hacer cosas como, diciendo, ¿cómo se llama esa palabra que dicen en los profetas antiguos? Bueno, ahora se me olvida. Cuando Dios hablaba, ¿no? Esa palabra tiene un nombre. Habla de Dios, dice tal cosa de Yahvé. Y entonces Pedro Mir decía eso ahí. Porque Pedro Mir era burlón, realmente. Pero burlón, yo lo conozco en el aspecto bueno, en la ironía literaria. Exacto. Lo otro lo supongo yo, que él era así en su práctica. Yo tengo una anécdota de él, que en una presentación de una obra de él en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, varios de los presentadores de la obra externaron grandes elogios a ella. Y cuando le tocó el turno a él, él dijo, frente a tantos elogios que le han prodigado a la obra, me he propuesto leerla desde que salga de aquí. Pues mira, vamos a hacer la segunda pausa de este programa, no sin antes recordarles que Vertiente de Opinión se transmite domingos de 9 a 10 de la noche por el canal del Sol en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Si usted no puede escuchar y ver esta comparecencia de Rafael Peralta Romero, un hombre que los que a veces olvidamos algo de la gramática, debemos leer su columna Ortoescritura, donde él, como lingüista avezado, da cátedra con el lenguaje sencillo del periodista profesional, y yo muchas ideas erradas que tenía sobre el amplísimo monumento que es el español, el castellano, pues me he nutrido de esa columna. Los exhorto a leerla. Además, muchas gracias, Mario. A través de vía satélite Panansat 1 en Estados Unidos, en varias ciudades, se ve este programa. Yo tengo 3 hermanos en los Estados Unidos, en diversas ciudades, y ellos me dicen que me ven allá. Volvemos. Bien, continuamos esta interesante conversación con el periodista Rafael Peralta Romero, lingüista, poeta, novelista y profesor universitario. Cuando hablaste del periodismo, recordé algo que vi en un libro cualquiera, donde decía que por este oficio del periodismo han pasado en una u otra de sus vertientes las 3/4 partes de los premios Nobel de literatura. Y solamente hay que recordar a Hemingway, a Vargas Llosa y García Márquez. Así es, así es. Sobre todo García Márquez, porque el más periodista era García Márquez, en el entendido de que era reportero. Sí, creo que Vargas Llosa no ha sido reportero, que es una categoría que lo que no saben de la profesión de periodista, y lamentablemente quizá algún periodista lo crea, como que minimizan, pero el periodismo verdadero está ahí, en el reporterismo. Y claro, el periodista se promueve, asciende, y dice, bueno, yo fui reportero de la calle, ahora soy
corrector, soy columnista, pues sigue siendo periodista y tiene una categoría porque se ha desarrollado más, ha madurado. Pero el reporterismo es fundamental. Y García Márquez fue reportero y muy bueno, por cierto. Sí. Es decir, a juzgar por lo que ha escrito, se ha publicado en libros, crónicas periodísticas. Y Pedro Mir, aquí, Pedro Mir fue periodista y entonces tienen unas crónicas excelentes. Pero yo creo que no era ese periodista que se dice que su profesión es periodista, como tampoco Juan Bosch creo que diría que su profesión es periodista. Sí lo dice Federico Enríquez Graterol, que le dicen ensayista, le dicen académico, le dicen todo, y dice que su profesión es periodista. Y tú que estudiaste Derecho y lo tienes tu título ahí, pero que tu profesión siempre te identifica como periodista. Claro, incluso fui reportero de noticiario radial, Notitiempo, que me ayudó mucho a escribir posteriormente las estampas dominicanas, porque había que escribir con párrafos cortos. ¿Por qué? Sí, Porque hay que tener en cuenta la respiración del locutor que lee la noticia. Y al exactamente. mismo tiempo usar palabras de uso común y no rebuscadas, porque gran parte de la audiencia del noticiero es analfabeta. Claro, y para el locutor, mira, yo me inicié así en un noticiero en el año 78, porque yo había trabajado en revista, como en Renovación, en la misma revista ahora. Entonces voy a un noticiero en Radio y Televisión Dominicana, cuando comienza aquel gobierno democrático del presidente Guzmán. Y yo escribía el apellido Bochán, el apellido de aquel general. Entonces yo lo escribía con O, no B-A-U. Y se burlaban de mí. Digo, pero eso es para ser leído por la radio. ¿Qué es lo que quiere leer el locutor? Al locutor le conviene que le escriban Bochán y me lo rechaza el tipo. Se burlan porque en la redacción de los diarios y noticieros hay una tendencia a la broma, a veces pesada y otras veces buena, y a burlarse de lo que escriben mal. Entonces a mí me pusieron como que yo escribía mal el apellido de ese militar balaguerista llamado Juan René Bochán. Y yo lo escribí así pensando en el locutor. Imagínate, el apellido Graterol. ¿Por qué en radio un redactor de radio pudiera escribirlo Graterol, como suena? Para que el periodista, ese locutor, lo lea bien y no diga gratereado. Con los nombres extranjeros, los locutores siempre tienen su preocupación. Yo le pregunté a un haitiano, sacerdote haitiano, ¿cómo se pronuncia el apellido del presidente que mataron en Haití? Que se escribe Moisés. Y aquí muchos locutores dicen Moisés y dicen, y yo como es O-I y yo sé un poco de francés, yo pensé que era Moise, como Benoit. Y ese haitiano, que es un haitiano estudiado, me dijo que se pronuncia Moïse, porque muchas palabras del francés, la última vocal no se pronuncia. Bueno, y a veces no vocal, la última letra, como, qué sé yo, palabras que terminan en S, como París, en francés no se pronuncia. Pero aquí tenemos que, París debemos decir París, porque bueno, estamos aquí. Y a Londres debemos llamarle Londres. Aquí no tenemos que decirle London, ni mucho menos. Ahora, hay otra palabra que el locutor debe averiguar cómo se pronuncia de lugares así difíciles. Y si el periodista puede ayudar para uno, en caso de un noticiero, mejor. Indudablemente. Ahora bien, yo te iba a preguntar,
La Feria del Libro, la 25ª Feria del Libro Santo Domingo 2023 fue un éxito en todos los órdenes. Pero lo que más me sorprendió fue que el libro impreso, que muchos consideran que frente al libro ya virtual, digital, está en agonía, se vendieron el equivalente a 50 millones de pesos en la feria. Como tú, en tu condición de director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, colaboraste a ese éxito. La pregunta se cae de la mata: ¿a cuáles factores atribuir algo que echó por tierra muchas equivocaciones en cuanto al dominicano? Sobre todo que aquí decía Mario Álvarez Dugan, Cuchito, con ese humor fino que tenía, decía que el dominicano no lee ni las indicaciones de los medicamentos. Bueno, eso quedó por de suelo y eso también de que el libro físico pasó de moda. Yo vi, como diría el evangelista Juan, quien lo dice, estaba ahí y lo declara porque estaba ahí. En la feria se habilitó un inmenso pabellón que esa zona se llama Paseo de la Lectura.